Continuamos con los medios de pago o formas de pago que pueden tener las organizaciones en su operatoria comercial. El más conocido, y la verdad que el más usado, es el cheque. ¿Qué es el cheque? Es una orden de pago pura y simple, o sea, es la orden que el que emite el cheque le da al banco para que le pague a una determinada persona. Es librada contra un banco, porque yo le digo al banco que le pague a una determinada persona. En el cual el librador de los fondos, el librador es la persona o la organización que emite el cheque. Tiene fondos depositados a su orden, es decir, a su favor, en una cuenta corriente bancaria o autorización para girar en descubierto. La autorización para girar en descubierto, o también conocida como adelanto en cuenta corriente, la vamos a ver más adelante, pero básicamente es que el banco le va a pagar el cheque a la persona que lo presente, aunque el librador no tenga dinero en su cuenta bancaria. El banco cuyo nombre y domicilio de pago está impreso en el cheque, la chequera va a indicar toda la información del banco que va a ser el que abone o pague el cheque, se llama banco girado. Librar significa extender, confeccionar un cheque, y la persona que extiende el cheque se llama el librador. Y finalmente la persona que va a cobrar el cheque se le llama beneficiario del cheque. El librador tiene fondos depositados en su cuenta corriente o autorización para girar en descubierto. Esas son las dos condiciones para que el banco pueda pagar ese cheque. Si no encuentran alguna de esas dos situaciones, es decir, plata disponible en la cuenta corriente o no hay una autorización para girar en descubierto, ese cheque va a ser un cheque sin fondos, no se va a poder cobrar. ¿Qué tipo de cheques hay en la operatoria comercial? Dos. El cheque común y el cheque de pago diferido. El cheque común, el plazo para su cobro son 30 días a partir de su fecha de emisión, de la fecha en la que fue confeccionado. Y el cheque de pago diferido, yo lo puedo confeccionar un determinado día y le puedo dar una fecha de pago, a 30, 60, 180 días, al plazo que uno desee. Y luego la persona que lo recibe va a tener un mes, 30 días a partir de la fecha de pago para poder cobrarlo. Es decir, yo emito un cheque hoy, voy a tener, en el caso del cheque común, 30 días a partir de hoy para poder cobrarlo. Llego al día 31 y no voy a poder cobrar ese cheque cuando vaya al banco, ese cheque está vencido. En el caso del cheque de pago diferido, si yo emito un cheque hoy y digo, lo voy a pagar el 30 de agosto, la persona va a poder recién cobrarlo a partir del día 30 de agosto. No lo va a poder cobrar antes. Si va al banco antes del 30 de agosto, no lo va a poder cobrar. Y ese cheque va a tener vigencia 30 días a partir de su fecha de cobro, o sea, 30 días a partir del 30 de agosto. Si va el 1 de octubre a querer cobrarlo, ya va a estar vencido. Acá podemos ver dos imágenes de dos cheques. Vamos a analizar el primero, es un cheque del Banco Nación de 3.244. Todo cheque tiene que estar firmado, en el banco van a hacer el control de firma del librador, o sea, de la persona que tiene la plata en su cuenta bancaria. Acá arriba, a la izquierda, van a ver que hay dos rayas en ambos cheques. Eso es cruzar un cheque. Ya vamos a ver qué significa cuando el cheque está cruzado. Vamos a ver la fecha de emisión, 17 de mayo para este caso, y fíjense abajo que dice páguese este cheque A y está en blanco. Esto es lo que se conoce como cheque al portador, no tiene nombre. Lo va a cobrar la persona que lo presente. Y están todos los datos del cheque. Y el de abajo es un cheque que a su vez agrega otra fecha. En Bahía Blanca, el 21 de enero de 1999, esa es la fecha de confección. Y dice abajo, el 6 o 16 de abril de 1999, páguese a. Este es un cheque de pago diferido. Uno tiene una única fecha de confección y el otro tiene la fecha de confección y la fecha de pago. A partir de qué fecha la persona va a poder ir a pagar. El cheque tiene que tener la cifra en forma numérica y en letras. Sí, tienen que coincidir. Si no coinciden, el banco va a pagar lo que está dicho en letras. Tipos de cheque. ¿De qué forma se pueden confeccionar? Al portador, a favor de una determinada persona, a favor de una determinada persona con la cláusula no a la orden, cheque cruzado, imputado y certificado. Vamos a analizarla cada uno de ellos.
El cheque aportador, como vimos, no tiene nombre de beneficiario. El banco lo paga a la persona que se presente con el cheque. Su propiedad se transmite sin necesidad de endoso. El endoso es cuando en el reverso del cheque se firma para entregárselo a otra persona. Los cheques se admiten hasta 3 endosos, o sea, hasta 3 transferencias. Como el cheque al portador no está individualizado el nombre de la primera persona, se transfiere sin endoso. Puede ser cobrado en ventanilla hasta un monto de 50.000 pesos. Esto es que yo, si recibo un cheque y no tengo cuentas bancarias, voy al banco y lo cobro en ventanilla. Yo entrego el cheque, me van a dar el efectivo. Eso significa cobrar en ventanilla. Hay otros cheques que vamos a ver que no pueden ser cobrados en ventanilla, que hay que depositarlos. Para poder depositarlos, yo tengo que tener una cuenta bancaria. Continuamos con el siguiente. Un cheque a favor de una determinada persona. Es exactamente igual, pero se coloca el nombre de una persona. ¿Cuál va a ser el beneficiario? ¿Quién va a ser el beneficiario de ese cheque? Se puede transmitir por endoso, yo lo firmo en el reverso del cheque y se lo doy a la otra persona. Si la próxima persona a su vez lo quiere endosar, tiene que firmarlo nuevamente en el reverso, debajo de mi firma, para poder pasárselo a otra persona. Puede ser cobrado en ventanilla hasta un importe de 50.000 pesos y acá hay que presentar el documento de identidad. Porque en este caso es a favor de una determinada persona. No se lo pagan a cualquiera. Es la persona que figura en el cheque o si fue endosado con mi nombre. El banco le va a pagar a la persona que figure el cheque o el último endosante, o sea, la última persona que firme. Fíjense que estas son cuestiones de seguridad. Es mucho más inseguro hacer un cheque sin especificar el beneficiario, porque si se pierde o me lo roban, lo puede ir a cobrar cualquier persona. El cheque a favor de una determinada persona con la cláusula, esto es que se le agrega antes del nombre las palabras no a la orden. Esto quiere decir que no se puede transmitir por endoso. Cuando te entregan o reciben un cheque no a la orden, no lo podemos endosar, no se lo podemos dar a otra persona. Esto quiere decir que el que emitió el cheque quiere que yo no se lo pase a otra persona o que lo cobre yo. Son diferentes modalidades de extensión. No es que una esté bien o está mal. Son prácticas que cada una de las organizaciones tiene. Para su cobro, el beneficiario que lo quiere cobrar debe identificarse acreditando la identidad. Puede depositarse en una cuenta o cobrarlo en ventanilla. Y antes nos quedaron estos dos tipos de cheques para especificar. El cheque cruzado es cuando está con estas dos líneas arriba a la izquierda, significa cruzar un cheque. Cuando se cruza un cheque, el mismo no puede ser cobrado en ventanilla. La persona sí o sí tiene que depositar el cheque, o sea que ese dinero va a ingresar en su cuenta, y después puede decir, bueno, retiro el dinero de mi cuenta y se lleva el dinero físico en efectivo. Pero si la persona no tiene cuenta bancaria, no lo va a poder cobrar. El cheque cruzado hay que depositarlo. El siguiente tipo de cheque es el cheque imputado. Es cuando en el dorso del cheque se indica a qué deuda yo quiero afectar ese cheque, cómo lo quiero imputar. Que puede ser para pagar la factura de Telefónica o de gastos de gas, número tanto por este importe. O sea, el cheque, el banco cuando recibe ese cheque solo va a poder afectar el importe, o sea, esa orden de pago, solo para ese tipo de deuda que esté especificada en el dorso del cheque. Y el cheque certificado es cuando el banco emite una certificación indicando que ese cheque, que va a estar acompañado de esa certificación, ese cheque, el banco certifica que ese cheque tiene fondos. O sea que tiene una seguridad adicional cuando se recibe un cheque certificado. Esto se hace en pagos de mucho dinero, de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, a veces se suele pedir que esté certificado. Entonces uno sabe que el librador de ese cheque tiene fondos para librar eso y con eso yo me aseguro que lo voy a poder cobrar. El siguiente elemento que vamos a ver es el pagaré.
El pagaré es una promesa escrita donde una persona se compromete a pagar a otra una determinada cantidad de dinero en un plazo indicado, que se indica en el documento. En este caso, el pagaré es un documento que transmite una promesa. El cheque es una orden de pago que yo le libro a un banco para que le pague a otra persona. El pagaré es una promesa que voy a pagar. ¿Qué es el protesto de un pagaré? Es cuando una persona quiere cobrar esa deuda, cuando quiere realizar ese compromiso que le dieron, lo quiere cobrar. Es el trámite necesario para poder iniciar el juicio ejecutivo, un juicio rápido para poder efectivizar el cheque, para poder saldar esa deuda, para poder cobrar esa deuda. Con un juicio ejecutivo se puede solicitar el embargo de bienes del firmante que firmó inmediatamente o pedirle la quiebra. O sea, cuando no cumple con esa promesa escrita, en ese determinado plazo, yo protesto el pagaré, inicio un juicio ejecutivo para poder cobrar. Si este pagaré no es protestado, se inicia un juicio ordinario, en el cual es mucho más lento y las posibilidades de cobro se van minimizando con el correr del tiempo. El cheque puede tener o no, el pagaré puede tener o no, depende del tipo de pagaré que se extienda, la cláusula sin protesto. Se puede iniciar un juicio ejecutivo, o sea, el juicio rápido, sin necesidad de protestar el pagaré ante un escribano público, que uno es donde ya inicia la voluntad de cobrar ese pagaré porque no me cumplieron con la promesa de pagar. En cuanto al endoso del pagaré, se pueden endosar siempre que no figura la cláusula a la orden. Es el mismo concepto que en los cheques. Este es un modelo de pagaré, que es un formulario ya preestablecido que se consigue en los supermercados en el área de librería o en cualquier librería. Fíjense que pueden ser en dólares o en pesos, el día tal. Me comprometo a pagar, me dice a su orden o no, puede decir con protesto o no, tanta suma. Es muy común cuando uno alquila un inmueble que le hagan firmar algunos pagarés o promesas de pago sucesivas con cada mes. Y uno a medida que va pagando se van rompiendo los pagarés porque ya cumplió con lo que tenía prometido. Continuamos con otro de los comprobantes que suelen recibir las empresas, que es el resumen de la cuenta corriente bancaria. ¿Qué es la cuenta corriente bancaria? Es, en general, el instrumento que utilizan las empresas para depositar su dinero en el banco. Es un depósito a la vista. A la vista quiere decir que está siempre disponible. Yo puedo ir en cualquier momento y retirar ese dinero. No genera intereses para el titular de la cuenta, también se le llama cuenta correntista. El cuenta correntista deposita por medio de la nota de crédito bancario o boleta de depósito dinero o cheques recibidos de terceros. Esto quiere decir, antes había un comprobante que se llamaba boleta de depósito, el cual uno lo completaba, lo llenaba y especificaba la cantidad de billetes con su valor, 5 billetes de 100 pesos, de 5 pesos, y todos los cheques que se depositaban en la cuenta. Hoy directamente en las terminales automáticas se deposita el dinero, o los cheques se procesan e ingresa el dinero en nuestra cuenta bancaria. Contra las cuentas corrientes bancarias yo puedo emitir los cheques o puedo emitir dinero con tarjeta de débitos. Las boletas de depósitos o notas de crédito bancaria, bueno, las boletas de depósito ya se las expliqué, y las notas de crédito bancaria es el comprobante con el cual la nota de crédito bancaria es el comprobante de haber depositado valores, extendiéndose por tales efectivos, cheques terceros o alguna cuenta bancaria. La nota de crédito bancaria quiere decir que sobre la cuenta hay un crédito, hay un aumento en mi cuenta bancaria. Como le dije, este comprobante no se utiliza, sino que directamente se depositan los valores, se ingresan los valores en terminales automáticas o en la terminal física y ya basta con el comprobante que nos emite el cajero o la persona física, o sea, el cajero de cualquier sucursal bancaria. Este es el modelo de un extracto bancario que va a tener las fechas de todos los movimientos bancarios, el concepto, o sea,
cuál es la operación y en signo positivo o negativo para este tipo de modelo si va a aumentar o disminuir los saldos de las cuentas bancarias. Este tipo de modelo que tiene una sola columna es poco común. El que se utiliza más habitualmente es este modelo, que contiene las fechas, el concepto, y de débitos y créditos, que va a estar las disminuciones de mi saldo de la cuenta banco, y los créditos son todos mis aumentos en la cuenta banco. Y este es el saldo. Un aspecto importante y que a veces genera confusión es la cuenta banco, es una cuenta para mi organización, y donde yo deposito el dinero, es una cuenta de activo, y va a aumentar cuando yo la debito y disminuye cuando la voy a acreditar. Y tiene saldo deudor. Es mi dinero que está en el banco. El extracto bancario lo emite el banco. Y para el banco, el dinero de la organización, de la empresa, no es el dinero de ellos, es el dinero de la empresa. Con lo cual, el extracto bancario está emitido desde la óptica del banco, que ese dinero es un pasivo, no es un dinero que les pertenece. Entonces cambia la lógica de débitos y créditos. Como el extracto bancario es un dinero que no es propiedad del banco, es un pasivo. Va a tener para el banco un saldo acreedor y por lógica, como si fuera una cuenta de pasivo, todos los débitos disminuyen y todos los créditos aumentan. Por eso es que van a ver que los créditos en los extractos bancarios aumentan y los débitos disminuyen. Es por eso, el extracto está emitido desde la óptica del banco, que es un dinero de terceros, es una deuda.